Imagínese la siguiente escena. Es el año 1861 y los Estados Unidos están al borde de la catástrofe. 11 estados ya han declarado su independencia de la Unión, formando los Estados Confederados de América. El país está dividido en líneas políticas, económicas y sobre todo morales. En medio de este caos, un hombre sencillo, nacido en una cabaña de madera, se erige como el nuevo presidente. Tiene un objetivo casi imposible: salvar a la Unión y acabar con la esclavitud, un sistema profundamente arraigado en el país. Ese hombre es Abraham Lincoln, quien enfrentaría crisis aparentemente insuperables. Tomaría decisiones que cambiarían el curso de la historia y se convertiría en uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Lincoln no fue un militar brillante como Napoleón, ni un gobernante nacido en una cuna de oro, como muchos reyes y emperadores. Era un hombre ordinario, con defectos y dudas como cualquier otro, y sin embargo se convirtió en el presidente que condujo a Estados Unidos a través de su mayor crisis, una guerra civil que se cobró la vida de más de 600,000 personas y casi destruyó la nación. Esta es la historia de cómo un hombre, guiado por valores inquebrantables y una visión de futuro, fue capaz de llevar a una nación a la supervivencia, pero no sin pagar un precio personal devastador. Lincoln creía que Estados Unidos representaba algo más grande que una unión de estados, una idea de libertad y justicia que no podía ser abandonada. Su determinación cambió el destino de millones de personas, pero también puso en riesgo su propia vida. Detrás de cada decisión había un hombre que lidiaba con el peso del poder, enfrentándose a la pérdida personal y a las críticas feroces. Esta no es solo una historia sobre victorias y glorias, sino sobre el sacrificio, el coraje y la complejidad de liderar en tiempos de desesperación. A medida que profundizamos en la trayectoria de Abraham Lincoln, desde sus humildes comienzos hasta el momento en que su vida fue brutalmente arrebatada, verás cómo enfrentó los desafíos más intensos que un líder puede encontrar y cómo su legado continúa inspirando hasta el día de hoy. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal. Por lo tanto, nos ayudas a traer más historias fascinantes como esta. Ahora prepárate para descubrir cómo Abraham Lincoln salvó a una nación y dejó un legado que resuena hasta el día de hoy. A principios del siglo XIX, Estados Unidos era una nación joven en crecimiento, pero profundamente dividida. La expansión territorial y el avance de la industrialización en el norte contrastaban con el sur, cuya economía dependía casi exclusivamente de la agricultura y la esclavitud. Esta división era más que económica. Reflejaba dos formas de vida y visiones del mundo completamente diferentes. Los estados del norte estaban construyendo un modelo basado en la mano de obra libre, la inmigración y las industrias en crecimiento, mientras que el sur defendía el sistema esclavista como la columna vertebral de su prosperidad. Este contraste alimentó las tensiones que crecieron con cada década. Además, estaba el concepto de destino manifiesto, la creencia de que Estados Unidos estaba destinado a expandir sus territorios por todo el continente. Pero esta expansión territorial planteó la pregunta inevitable: ¿serían los nuevos estados libres o esclavistas? Fue en este contexto de disputas e incertidumbre que Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de madera en Hodgenville, Kentucky. Sus orígenes fueron tan humildes que pocos podrían haber imaginado que se convertiría en una figura central en la historia de Estados Unidos. Infancia de trabajo y aprendizaje. La familia Lincoln vivía en la frontera, en una región marcada por densos bosques y constantes dificultades. Thomas Lincoln, su padre, era granjero y carpintero, mientras que su madre, Nancy Hanks Lincoln, se ocupaba de la casa y los niños. La vida era dura. La comida era sencilla, el trabajo duro y las posibilidades de ascenso social casi inexistentes.
Desde temprana edad, Abraham ayudaba con las tareas del campo, cortando madera, cuidando animales y plantando para mantener a la familia. Pero había algo que diferenciaba a Lincoln: su insaciable curiosidad por aprender. En una época en la que la educación formal era un lujo, aprovechaba cualquier oportunidad para leer. Los libros eran raros, pero los devoraba cada vez que tenía acceso. Obras como la Biblia, Robinson Crusoe y fábulas de Esopo moldearon su visión del mundo y su habilidad con las palabras. A una edad temprana, Lincoln perdió a su madre. Nancy murió cuando él tenía solo 9 años, víctima de la enfermedad de la leche, una intoxicación alimentaria común en ese momento. Esta temprana pérdida lo marcó profundamente, pero también fortaleció su vínculo con su madrastra, Sarah Bush Johnston, quien alentó su sed de conocimiento. Una juventud de desafíos. La adolescencia de Lincoln estuvo marcada por cambios constantes. Su familia se mudó a Indiana y más tarde a Illinois, en busca de mejores condiciones de vida. En cada nuevo lugar enfrentó los desafíos de la pobreza, pero nunca abandonó sus estudios. Mientras que muchos jóvenes de la época se contentaban con seguir una vida de trabajo manual, Lincoln ya demostró un talento único para la oratoria y el pensamiento crítico que lo hizo destacar en su comunidad. Comenzó a trabajar en diversos oficios. Fue barquero, leñador, tendero y hasta cartero. Este periodo moldeó no solo su ética de trabajo, sino también su visión sobre la igualdad. Mientras trabajaba junto a hombres esclavizados en viajes en barco por el río Mississippi, Lincoln vio de cerca la crueldad del sistema esclavista, algo que lo impactaría profundamente y definiría sus futuras convicciones políticas. Los primeros pasos hacia el liderazgo. Incluso sin formación formal, Lincoln comenzó a aprender por sí mismo los conceptos básicos de la ley, estudiando los libros de derecho por la noche después de largos días de trabajo. Su deseo de ayudar a las personas y resolver disputas lo llevó a comenzar una carrera como abogado en Illinois. Fue durante este periodo que se ganó el apodo de Honest Abe. Su reputación de integridad y sencillez se ganó la confianza de la gente, incluso en una época de fuerte escepticismo político. Lincoln comenzó a interesarse por la política, inspirado por los ideales del partido Whig, que abogaba por la expansión económica y un gobierno fuerte, pero se centraba en el progreso de la nación. Este humilde comienzo en el derecho y la política solo sería el preludio de algo mucho más grande. A medida que Abraham Lincoln crecía en medio de las dificultades de una vida sencilla, ya mostraba rasgos de grandeza. Sus experiencias de infancia y juventud moldearon al líder que, años más tarde, se enfrentaría a la mayor crisis de la historia de Estados Unidos. Sus raíces humildes, su pasión por aprender y su visión de igualdad serían los cimientos de su camino hacia la presidencia. Ahora, con un país dividido entre el norte y el sur, Lincoln comenzaría a recorrer el camino que lo llevaría al cargo más importante de la nación y a la prueba más dura de su vida. Con una creciente reputación de integridad y un talento natural para el habla, Abraham Lincoln dio sus primeros pasos en la vida pública a principios de la década de 1830. Después de años de trabajar en varios oficios y estudiar derecho por su cuenta, comenzó a ejercer la abogacía en Springfield, Illinois. Como abogado, Lincoln era conocido por su capacidad para simplificar argumentos complejos y conectarse con los miembros del jurado de una manera auténtica. Su tono tranquilo pero asertivo y su capacidad para usar historias para ilustrar puntos geniales ganaron la admiración de muchos. Estas habilidades no solo lo distinguieron en la profesión, sino que también lo prepararon para el papel que desempeñaría en la política. Una modesta entrada en política. En 1834, Lincoln fue elegido para la legislatura de Illinois, representando al partido Whig.
En ese momento, el partido Whig abogó por un gobierno más centralizado y programas de desarrollo económico, como la construcción de infraestructura y la expansión del comercio. Lincoln, sin embargo, ya demostró ser más que un político ordinario. Se destacó por su enfoque en profundos debates ideológicos, especialmente sobre los temas que dividían al país. Aunque todavía era joven, su visión del papel del gobierno en la promoción de la justicia social comenzaba a tomar forma. Un hito importante de los primeros años de su carrera política fue su postura sobre la esclavitud. Durante sus años en la legislatura de Illinois, Lincoln dejó claro que estaba en contra de la expansión del sistema esclavista, aunque todavía estaba lejos de ser un abolicionista radical. Los debates de 1858, Lincoln versus Stephen Douglas. El momento que catapultó a Lincoln a la escena nacional llegó en 1858, cuando desafió a Stephen Douglas, entonces uno de los políticos más poderosos del país, en la carrera por el Senado. Aunque Lincoln perdió las elecciones, los debates entre ambos pasaron a la historia como un hito en la política estadounidense. En los famosos debates Lincoln-Douglas, celebrados en varias ciudades de Illinois, los dos candidatos discutieron intensamente el tema central de la época, la esclavitud. Mientras Douglas defendía el derecho de los estados a decidir por sí mismos si permitían o no la esclavitud, Lincoln argumentaba que el sistema esclavista era moralmente incorrecto e incompatible con los ideales de libertad sobre los que se había fundado el país. Lincoln pronunció entonces una de sus frases más icónicas: "Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Creo que este gobierno no puede soportar permanentemente ser mitad esclavista y mitad libre". Estas palabras no solo solidificaron su posición como campeón de la libertad, sino que también lo convirtieron en un símbolo de resistencia contra la expansión de la esclavitud. El ascenso del Partido Republicano. Los debates con Douglas atrajeron la atención nacional, y Lincoln se convirtió rápidamente en una de las figuras más prominentes del recién creado Partido Republicano. Fundado en 1854, el Partido Republicano tuvo como principal bandera la oposición a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios de los Estados Unidos. Lincoln no era un abolicionista radical, pero su capacidad para dialogar con diferentes facciones dentro del partido lo convirtió en un líder natural. Creía que la esclavitud era una afrenta a los principios fundamentales de la Declaración de Independencia, pero también comprendía la complejidad de erradicar una práctica que estaba profundamente arraigada en la sociedad estadounidense. La combinación de sus firmes valores y su enfoque pragmático lo convirtieron en el candidato ideal para el Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 1860. Las elecciones de 1860, una victoria histórica. Las elecciones de 1860 fueron una de las más tensas de la historia de Estados Unidos. Lincoln se enfrentó a 4 adversarios: Stephen Douglas, John Breckinridge, John Bell y el descontento de un país profundamente dividido. Mientras que los estados del norte apoyaron en gran medida a Lincoln por su oposición a la expansión de la esclavitud, los estados del sur vieron su posible victoria como una amenaza directa a su forma de vida. Para cuando se anunciaron los resultados, Lincoln se había asegurado la presidencia, pero sin el apoyo de ningún estado del sur. Su elección fue recibida con celebración en el norte, pero con revuelta en el sur. Apenas unas semanas después de su victoria, estados como Carolina del Sur comenzaron a declarar su secesión, formando lo que se llamaría los Estados Confederados de América. Un líder al borde del abismo. La victoria de Lincoln fue tanto su primer gran triunfo como el comienzo de su mayor calvario. Había sido elegido para liderar una nación que literalmente comenzaba a desmoronarse. Pocos presidentes en la historia se han enfrentado a un desafío tan monumental al principio de su mandato.
Lincoln sabía que sus acciones en los primeros meses serían cruciales para determinar el destino de los Estados Unidos. Pero antes de que pudiera convertirse en el líder de una nación en guerra, Lincoln tuvo que demostrar que estaba a la altura del trabajo, no solo para sus aliados, sino para sí mismo. En marzo de 1861, Abraham Lincoln prestó juramento como el 16º presidente de los Estados Unidos. La ceremonia de inauguración en Washington estuvo marcada por un ambiente tenso. Soldados armados estaban apostados a lo largo de la ruta por temor a los ataques de los grupos a favor de la secesión. El ambiente era de desconfianza y el propio Lincoln sabía que su elección había precipitado la mayor crisis política y social de la historia del país. Cuando Lincoln subió al podio, se enfrentó a una sombría realidad. 7 estados del sur ya habían declarado su secesión de la Unión y habían formado los Estados Confederados de América bajo el liderazgo de Jefferson Davis. El tema de la esclavitud no era solo un debate moral o económico, sino el eje de una división que amenazaba con destruir la nación. Discurso inaugural, llamado a la unidad. En su primer discurso como presidente, Lincoln intentó apelar al sentido de unidad del país. Se dirigió directamente a los estados del sur, tratando de convencerlos de que no tenía la intención de abolir la esclavitud en los estados donde ya existía, sino más bien de impedir su expansión a nuevos territorios. Sus palabras fueron conciliadoras pero firmes. No soy tu enemigo, somos amigos, no debemos ser enemigos. Si bien la pasión puede haber tensado nuestros vínculos, no debe romperlos. Lincoln creía que todavía había espacio para la negociación, pero su firme postura sobre la preservación de la Unión dejó claro que no permitiría que la nación se fragmentara. Para él, la Unión era más que un acuerdo entre estados. Era una idea fundamental de libertad y democracia que no se podía deshacer. La escalada de la crisis, Fort Sumter y el comienzo de la guerra. A pesar de sus esfuerzos por evitar el conflicto, las tensiones llegaron rápidamente a un punto de ruptura. En abril de 1861, solo un mes después de la toma de posesión de Lincoln, las tropas confederadas atacaron Fort Sumter, un bastión federal ubicado en Carolina del Sur. El bombardeo de Fort Sumter marcó el comienzo oficial de la Guerra Civil estadounidense. Lincoln se vio obligado a tomar una decisión inmediata. Llamó a 75 soldados para proteger a la Unión, lo que indicaba que estaba dispuesto a usar la fuerza militar para preservar el país. La respuesta del sur fue rápida e implacable. 4 estados más, incluido Virginia, uno de los más importantes, se unieron a la Confederación. El número total de estados confederados llegó a 11 y se declaró oficialmente la guerra. Los primeros desafíos de Lincoln como comandante en jefe. Lincoln enfrentó desafíos monumentales cuando asumió el papel de comandante en jefe. No tenía experiencia militar formal y se enfrentó a constantes críticas de políticos, generales y la prensa. Uno de sus mayores problemas iniciales fue encontrar generales de confianza para liderar el ejército de la Unión. Muchos de los primeros comandantes, como el general George McClellan, demostraron ser demasiado cautelosos, posponiendo batallas importantes y permitiendo que los confederados ganaran terreno. Además, Lincoln tuvo que lidiar con una nación dividida no solo entre el norte y el sur, sino también dentro de los propios estados del norte. Había quienes apoyaban la guerra y quienes creían que el conflicto era innecesario. La presión sobre Lincoln era inmensa y la responsabilidad que llevaba parecía insoportable. El papel de la esclavitud en la guerra. Desde el comienzo del conflicto, Lincoln dejó claro que su principal objetivo era preservar la Unión, no abolir la esclavitud. Creía que una postura radical contra la esclavitud podría alienar a los estados fronterizos como Kentucky, Missouri y Maryland,
que permanecían en la Unión, pero aún permitían la esclavitud. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, Lincoln comenzó a darse cuenta de que el fin de la esclavitud era inevitable. Comprendió que la esclavitud no era solo una cuestión moral, sino también un punto de discordia que alimentó la guerra. Abolirlo sería un golpe estratégico para los confederados, que dependían de la mano de obra esclavizada para sostener su economía y su esfuerzo bélico. La proclamación de emancipación, una decisión transformadora. En 1862, Lincoln comenzó a trabajar en un documento que cambiaría el curso de la guerra y la historia de Estados Unidos, la Proclamación de Emancipación. La proclamación, anunciada el 1 de enero de 1863, declaraba que todas las personas esclavizadas en los Estados Confederados eran libres, aunque de alcance limitado, ya que no se aplicaba a los estados fronterizos o territorios ocupados por la Unión. La medida tuvo un poderoso impacto simbólico. La proclamación de emancipación transformó la guerra civil de una lucha por la preservación de la Unión en una cruzada moral por la libertad. También allanó el camino para que los hombres negros se alistaran en el ejército de la Unión, fortaleciendo aún más el esfuerzo bélico del norte. Lincoln sabía que esta decisión sería controvertida, pero creía que era el paso necesario para asegurar no solo la victoria en la guerra, sino también un futuro más justo para el país. Liderazgo probado hasta el límite. La guerra trajo pérdidas devastadoras para ambos bandos. Batallas como las de Antietam, Gettysburg y Shiloh dejaron un rastro de muerte y destrucción que sacudió al país. Para Lincoln, cada decisión estratégica acarreaba el peso de miles de vidas perdidas, pero se mantuvo firme en su convicción de que la Unión debía preservarse a cualquier precio. Además de las presiones militares, Lincoln se enfrentó a una constante oposición política. Muchos en el norte creían que estaba yendo demasiado lejos, mientras que otros criticaron su vacilación inicial para abolir la esclavitud por completo. Aún así, se mantuvo centrado en su objetivo final, una nación unida y libre. Al final de su primer mandato, Lincoln había enfrentado y superado desafíos que habrían abrumado a la mayoría de los líderes. Fue reelegido en 1864, una señal de que la gente todavía creía en su visión, incluso en medio del caos de la guerra. Pero cuando la Unión comenzó a vislumbrar la victoria, Lincoln supo que la verdadera batalla estaba por llegar: reconstruir un país devastado, tanto física como moralmente. Con la guerra civil en pleno apogeo, Abraham Lincoln se enfrentó a desafíos inimaginables. Cada día traía nuevas noticias de batallas sangrientas, deserciones en el ejército, crisis políticas y tensiones sociales. Para Lincoln, el peso de las decisiones que tomaba parecía insoportable. Pero fue en este periodo de oscuridad que mostró su verdadera fuerza como líder, tomando decisiones que no solo salvarían a la Unión, sino que definirían el futuro de Estados Unidos. Gettysburg, el punto de inflexión. En julio de 1863, los ojos de la nación se volvieron hacia un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Gettysburg. La batalla que tuvo lugar allí fue una de las más sangrientas y decisivas de la guerra civil, con un saldo de más de 50. 0 muertos, heridos y desaparecidos en tan solo 3 días. La victoria de la Unión en Gettysburg marcó un punto de inflexión crucial. Hasta ese momento, el ejército confederado, dirigido por el brillante general Robert E. Lee, parecía invencible. Pero la derrota en Gettysburg obligó a Lee a retirarse hacia el sur, poniendo fin a su intento de invadir el norte. Lincoln comprendió de inmediato la importancia de esta victoria, pero también supo que la guerra estaba lejos de terminar. Aprovechó el momento para reafirmar el propósito de la lucha en uno de los discursos más memorables de la historia de Estados Unidos: el discurso de Gettysburg. El discurso de Gettysburg. Palabras que resuenan en la eternidad.
En noviembre de 1863, Lincoln viajó a Gettysburg para dedicar un cementerio nacional a los soldados que habían perecido en la batalla. En solo 2 minutos y 272 palabras, pronunció un discurso que resumió el significado de la guerra y el ideal estadounidense de libertad. Hace 87 años, nuestros padres trajeron a este continente una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Lincoln le recordó al pueblo que la guerra no se trataba solo de territorio o política, sino de la supervivencia de una idea, que un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no debe perecer. Sus palabras resonaron profundamente, renovando el espíritu de lucha de la Unión y consolidando su posición como líder visionario. Sherman y la estrategia de la guerra total. A medida que Lincoln lidiaba con las dimensiones políticas de la guerra, sus generales comenzaron a adoptar tácticas más agresivas en el campo de batalla. Uno de los máximos exponentes de este cambio fue el general William Tecumseh Sherman, quien encabezó la famosa Marcha al Mar en 1864. Sherman creía que la guerra no debía limitarse solo a los ejércitos enemigos, sino también a las infraestructuras que sostenían su esfuerzo. Durante su campaña, devastó las líneas de suministro confederadas, destruyendo ferrocarriles, plantaciones y ciudades enteras. Aunque controvertida, la estrategia de guerra total de Sherman debilitó significativamente a la Confederación, acelerando el final del conflicto. Lincoln, a pesar de las críticas recibidas por la destrucción causada, comprendió que este enfoque era necesario para lograr la victoria. Los dilemas morales de Lincoln nunca se tomó la guerra a la ligera. Cada decisión militar o política va acompañada de profundas reflexiones sobre sus consecuencias humanas. Visitaba con frecuencia los hospitales militares, hablando con los soldados heridos y escuchando sus historias. Estos encuentros lo impactaron profundamente, recordándole el costo humano de sus decisiones. Además, Lincoln se enfrentó a una feroz oposición política. En 1864, con la guerra aún en curso, muchos líderes demócratas argumentaron que debería negociar un acuerdo de paz con los confederados. Pero Lincoln se negó, creyendo que cualquier paz que permitiera que la esclavitud continuara sería una traición a los ideales por los que tantos estaban muriendo. Reelección en medio de la guerra. A pesar de las dificultades, Lincoln se postuló para la reelección en 1864. Inicialmente, su campaña parecía condenada al fracaso. El público estaba cansado de la guerra y la oposición política era intensa. Pero 2 importantes victorias militares, la captura de Atlanta por Sherman y los avances del general Ulysses S. Grant en Virginia, renovaron la esperanza del pueblo. Lincoln ganó las elecciones por un amplio margen, asegurando 4 años más en la presidencia. Su victoria fue una clara señal de que el pueblo estadounidense todavía confiaba en su liderazgo, incluso en tiempos tan turbulentos. Una visión para el futuro. A medida que la guerra llegaba a su fin, Lincoln comenzó a planificar la reconstrucción del país. Sabía que la victoria militar era solo el comienzo. El verdadero desafío sería curar las heridas de la nación y reintegrar a los estados del sur a la Unión. Lincoln abogó por un enfoque compasivo y pragmático. Creía que castigar severamente a los confederados derrotados solo profundizaría las divisiones. En cambio, abogó por políticas que promovieran la reconciliación y la reconstrucción, allanando el camino para un futuro unificado. En marzo de 1865, Lincoln pronunció su segundo discurso inaugural, en el que reafirmó su visión de un futuro pacífico, con malicia para con nadie, con caridad para con todos, con firmeza en lo que es justo. Como Dios nos da para ver lo que es justo, esforcémonos por terminar la obra en que estamos, para vendar las heridas de la nación.
Esas palabras, llenas de esperanza y compasión, capturaron el espíritu de un hombre que vio más allá del conflicto inmediato, viendo el potencial de una nación más fuerte y justa. El fin de la guerra y la victoria de la Unión. En abril de 1865, los ejércitos confederados comenzaron a desmoronarse. Después de meses de agotadoras batallas, el general Robert E. Lee finalmente se rindió ante el general Ulysses S. Grant en el Palacio de Justicia de Appomattox, en Virginia. La rendición marcó el final oficial de la Guerra Civil. Lincoln había logrado lo imposible, salvar a la Unión y liberar a millones de personas de la esclavitud. Pero mientras se celebraba la victoria, Lincoln sabía que la verdadera tarea, reconstruir la nación, apenas comenzaba. Detrás de la imagen de presidente y comandante en jefe, Abraham Lincoln era, ante todo, un hombre con dudas, miedos y profundos sufrimientos. Durante su vida, se enfrentó a tragedias personales que habrían destruido a muchos, pero que, de alguna manera, también lo moldearon como líder. Estas experiencias no solo definieron su carácter, sino que también influyeron en su capacidad para tomar decisiones difíciles en tiempos de crisis. La pérdida de seres queridos. Desde una edad temprana, Lincoln estuvo marcado por pérdidas devastadoras. Su madre, Nancy Hanks Lincoln, falleció cuando él tenía solo 9 años, dejando un vacío que nunca se llenó por completo. Años más tarde, perdería a su hermana mayor, Sarah, en un trágico accidente. La pérdida lo persiguió hasta la edad adulta. En 1862, en el apogeo de la Guerra Civil, Lincoln se enfrentó a una de las mayores tragedias de su vida, la muerte de su hijo Willie, de 11 años, a causa de la fiebre tifoidea. Willie fue descrito como el más brillante y carismático de los hijos de Lincoln. Su muerte devastó al presidente y a su esposa, Mary Todd Lincoln. Mientras Mary se hundía en una profunda depresión, Lincoln encontró una manera de canalizar su dolor en resiliencia, utilizando su pérdida personal como combustible para continuar llevando a la nación a su hora más oscura. La relación con Mary Todd Lincoln, el matrimonio de Abraham Lincoln y Mary Todd, fue una unión marcada por el amor, pero también por grandes desafíos. Mary era una mujer inteligente y ambiciosa, pero también sufría de inestabilidad emocional, agravada por las tragedias que enfrentaba la familia. Durante la presidencia de Lincoln, Mary fue objeto de feroces críticas por parte de la prensa y la sociedad. Sus extravagancias como primera dama, junto con su comportamiento errático, la convirtieron en una figura polarizadora. Lincoln, por su parte, era conocido por su paciencia y amabilidad con María, incluso en los momentos más difíciles. Comprendió que su esposa también llevaba una carga inmensa e hizo todo lo posible por apoyarla. La soledad del poder. Liderar una nación durante la Guerra Civil fue una experiencia increíblemente solitaria para Lincoln. A pesar de su capacidad para conectarse con la gente, a menudo se sentía aislado, cargando con el peso de decisiones que costarían miles de vidas solo. Fue constantemente criticado, tanto por aliados como por opositores, por sus decisiones o por la aparente demora en tomarlas. La presión era inmensa y Lincoln sabía que un solo error podía significar la derrota de la Unión o el colapso de su liderazgo. Para aliviar el estrés, Lincoln a menudo contaba historias y chistes en las reuniones. Muchos de sus contemporáneos informaron que su sentido del humor era una forma de lidiar con la angustia y la tensión constantes. Sin embargo, los más cercanos a él sabían que detrás de su sonrisa se escondía una profunda y constante tristeza. Sus reflexiones sobre la vida y la muerte de Lincoln era un hombre profundamente introspectivo. A menudo recurría a la filosofía y a la Biblia en busca de respuestas a los dilemas a los que se enfrentaba.
Creía que su vida estaba ligada a un propósito superior y veía la presidencia como una misión divina para preservar la unión y promover la justicia. Durante la guerra, reflexionó constantemente sobre la naturaleza de los sacrificios humanos. Visitó hospitales militares para hablar con los soldados heridos y consolarlos. Estos encuentros lo afectaron profundamente, pero también fortalecieron su determinación de seguir luchando por la causa. Lincoln también tenía un agudo sentido de su propia mortalidad. Amigos cercanos informaron que a menudo soñaba con su muerte. En una ocasión, describió un sueño en el que se vio a sí mismo en un ataúd en la Casa Blanca, rodeado de dolientes. Estas visiones parecían presagiar el trágico destino que le esperaba, el legado de su humanidad. Lo que distinguió a Lincoln como líder no fue solo su habilidad política o estratégica, sino su humanidad. Comprendía las dificultades de la gente común porque las había experimentado. Conocía el valor de la libertad porque la consideraba un derecho inalienable, no un privilegio. Incluso frente a críticas y desafíos insuperables, Lincoln mantuvo su compasión, su empatía y su fe en un futuro mejor. Sus contemporáneos a menudo describían su presencia como reconfortante. Era un líder que escuchaba, reflexionaba y actuaba con un sentido de propósito mayor. Abraham Lincoln no era perfecto. Era un hombre con defectos, inseguridades y contradicciones como cualquier otro. Pero fue precisamente esta humanidad la que lo hizo tan admirado. Fue capaz de convertir su dolor personal en fortaleza, su soledad en resiliencia y su visión en acciones concretas que cambiaron la historia. En abril de 1865, la guerra civil estadounidense finalmente llegaba a su fin. Después de años de conflicto brutal, el ejército confederado se había rendido y la Unión triunfó. Para Abraham Lincoln, esto representaba el inicio de una nueva etapa, la reconstrucción del país. Creía que la reconciliación sería esencial para sanar las heridas de la nación, pero Lincoln nunca tendría la oportunidad de implementar su visión de un futuro pacífico. Pocos días después de la rendición del general Robert E. Lee, fue víctima de un acto de violencia que sacudiría a los Estados Unidos hasta sus cimientos. El contexto político y social, a pesar de la victoria de la Unión, el país aún estaba lejos de estar unificado. El sur fue devastado, económica y emocionalmente, y muchos confederados estaban resentidos con Lincoln y el gobierno federal. Para algunos, él era visto como responsable de la destrucción de su forma de vida. Entre estos resentimientos se encontraba John Wilkes Booth, un conocido actor y acérrimo partidario de la Confederación. Booth creía que Lincoln había traicionado los valores del país y que su muerte podría revitalizar la causa sureña. Booth comenzó a planear el asesinato con un pequeño grupo de conspiradores. El plan inicial era secuestrar a Lincoln y usarlo como moneda de cambio para liberar a los prisioneros confederados, pero con la guerra terminada, Booth decidió que el asesinato tendría más impacto. El día del asesinato era el 14 de abril de 1865, un viernes. Lincoln, aliviado por el inminente final de la guerra, decidió ver una obra en el Teatro Ford de Washington junto a su esposa, Mary Todd Lincoln. La obra de teatro que se exhibía era Nuestro Primo Americano, una comedia popular de la época. A pesar de las advertencias de sus ayudantes sobre posibles amenazas, Lincoln insistió en asistir. Creía que era importante mostrar que la vida estaba volviendo a la normalidad. Durante la actuación, Booth logró entrar en el área privada del presidente, conocida como el palco presidencial. Armado con un pequeño revólver, esperó el momento en que el público estallara en carcajadas durante una escena de la obra. Aprovechando la distracción, Booth le disparó a Lincoln a quemarropa, golpeándolo en la parte posterior de la cabeza. Después del disparo, Booth gritó:
Sic semper tyrannis, una frase latina que significa así siempre a los tiranos. Luego saltó de la caja al escenario y huyó, hiriéndose en la pierna al aterrizar, pero logró escapar. Los momentos finales de Lincoln fue llevado de inmediato a una casa de huéspedes al otro lado de la calle, donde los médicos trataron de salvarlo, pero la herida fue fatal. Permaneció inconsciente toda la noche mientras su esposa, amigos y miembros del gabinete se reunían a su alrededor. A las 7:22 a.m. del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln falleció. Fue el primer presidente de los Estados Unidos en ser asesinado, marcando un momento oscuro en la historia de Estados Unidos. El secretario de Guerra Edwin Stanton pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos. Ahora pertenece a la eternidad. La casa de Booth y el impacto nacional, la muerte de Lincoln, sumió al país en un profundo luto. Las multitudes se reunieron en las calles para llorar la pérdida del hombre que había guiado a la nación a través de su hora más oscura. Mientras tanto, comenzó una de las mayores cacerías humanas en la historia de Estados Unidos. Booth y sus conspiradores fueron perseguidos durante 12 días antes de que el asesino fuera localizado en un granero en Virginia. Booth se negó a rendirse y fue asesinado a tiros por soldados de la Unión. El resto de los conspiradores fueron arrestados y juzgados. 4 de ellas fueron condenadas a muerte, entre ellas Mary Surratt, la primera mujer ejecutada por el gobierno federal de Estados Unidos. El legado de su muerte. La muerte de Lincoln fue un golpe devastador para la nación. Muchos creían que era la única figura capaz de conducir al país a través de un proceso de reconstrucción pacífica. Sin él, las políticas de reconstrucción se volvieron más punitivas, aumentando las tensiones entre el norte y el sur. Pero, sobre todo, la muerte de Lincoln consolidó su lugar como mártir de la libertad y la unidad. No vivió para ver los frutos de sus esfuerzos, pero su visión continuó guiando al país durante las décadas venideras. Hoy en día, Abraham Lincoln es recordado no solo como un gran presidente, sino como un símbolo de liderazgo moral, coraje en tiempos de crisis y compromiso inquebrantable con los ideales de libertad e igualdad. Abraham Lincoln fue más que un presidente. Fue una encarnación de los valores más fundamentales de la humanidad: coraje, compasión, determinación y una visión inquebrantable de la justicia. Incluso después de su muerte, su impacto resonó a través de los siglos, dando forma no solo a los Estados Unidos, sino también a la forma en que el mundo entiende el liderazgo y la igualdad. La preservación de la Unión. El mayor logro de Lincoln fue, sin duda, la preservación de la Unión. Cuando asumió la presidencia, Estados Unidos estaba al borde de una fragmentación irreversible. A través de su liderazgo y determinación, fue capaz de mantener unido al país, incluso a costa de una guerra devastadora. Lincoln creía que la Unión representaba algo mucho más grande que una simple colección de estados. Para él, se trataba de un experimento único en la historia de la humanidad, una nación basada en la idea de que todos los hombres son creados iguales. Luchó para que esta idea no fuera destruida por divisiones internas, la abolición de la esclavitud. Otro aspecto central del legado de Lincoln fue su papel en la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. La proclamación de emancipación y la aprobación de la 23ª enmienda a la Constitución fueron hitos que transformaron la sociedad estadounidense, eliminando una institución que había arraigado la desigualdad y el sufrimiento durante generaciones. Aunque la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar, Lincoln dio el primer paso crucial, allanando el camino para los movimientos por los derechos civiles que vendrían décadas después. Un ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis. El liderazgo de Lincoln durante la Guerra Civil se estudia hasta el día de hoy como un modelo de cómo enfrentar crisis monumentales.
Demostró que los grandes líderes no solo toman decisiones difíciles, sino que también cargan con dignidad el peso de sus consecuencias. Lincoln era conocido por escuchar diferentes opiniones, a menudo de personas que no estaban de acuerdo con él. Se rodeó de un gabinete de rivales, compuesto por personas de diversos orígenes y puntos de vista políticos, porque creía que el debate saludable era esencial para un liderazgo efectivo. Sus métodos muestran que la fuerza de un líder no solo proviene de la autoridad, sino de la capacidad de unir a las personas en torno a una visión común. La humanidad de Lincoln. Lo que hace que Lincoln sea tan admirado no son solo sus logros, sino su humanidad. Fue un hombre de origen humilde que enfrentó dificultades personales y tragedias a lo largo de su vida. Comprendía el sufrimiento de la gente porque él mismo había experimentado una inmensa pérdida y desafío. Esta conexión emocional con la gente es lo que lo convirtió en un líder tan querido. Incluso en sus momentos de mayor poder, nunca perdió de vista a las personas a las que servía. Reconocimiento mundial. Aunque Abraham Lincoln es una figura profundamente estadounidense, su impacto trasciende las fronteras de los Estados Unidos. Es admirado en todo el mundo como un símbolo de libertad y liderazgo moral. Grandes líderes de diferentes épocas y culturas, como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, citaron a Lincoln como inspiración para sus propias luchas por la justicia y la igualdad. Lecciones para el presente. Lincoln nos enseña que los grandes líderes no son los que evitan las dificultades, sino los que las enfrentan con coraje y resiliencia. Demostró que, incluso en tiempos de crisis, es posible mantener los principios éticos y una visión a largo plazo. Su ejemplo es particularmente relevante en un mundo a menudo dividido por conflictos políticos, sociales y económicos. Nos recuerda la importancia de la empatía, el diálogo y la capacidad de encontrar soluciones que sirvan al bien común. La inmortalidad de su legado. Más de 150 años después de su muerte, Abraham Lincoln sigue siendo una de las figuras más veneradas de la historia de Estados Unidos. Sus discursos, como el discurso de Gettysburg y sus actos de valentía, se erigen como faros de inspiración para líderes y ciudadanos de todo el mundo. Los monumentos en su honor, como el monumento a Lincoln en Washington, D.C., son visitados por millones de personas cada año. Pero el verdadero monumento de Lincoln radica en las ideas que defendió y el impacto duradero de sus acciones. Abraham Lincoln no fue solo un hombre que vivió su tiempo, fue un hombre que dio forma al futuro. Su ejemplo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el liderazgo basado en valores y visión puede cambiar el curso de la historia. Hoy, al mirar hacia atrás en su vida, nos sentimos desafiados a preguntarnos: ¿cómo podemos aplicar los principios que Lincoln vivió en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos luchar por un mundo más justo y solidario, tal como lo hizo él? Que sus palabras y acciones continúen inspirándonos, no solo como lecciones del pasado, sino como guías para el futuro.